Trabajo mañana, no sé. Trabajen ahorita los dos, porque la Winnie no entra en la mañana.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos los que están ahorita en la sala del Zoom, a esta sesión, a la segunda sesión del capítulo peruano de Creative Commons. Muchísimas gracias a todos los que han asistido. Bueno, el día de hoy nos toca una sesión de introducción a las licencias libres. Va a estar licencias libres Creative Commons, va a ser bastante interesante porque quien lo va a dictar es Carlos Correa, que es miembro del equipo de gestión de Creative Commons. Él tiene una vasta participación en Creative Commons. Bueno, yo lo conocí haciendo el Libre Festival en Chiclayo. Él tenía muchísimas iniciativas ya previas de Creative Commons. Él lideró también el Creative Commons en Ecuador y ahorita pues prácticamente lo hemos adoptado en el capítulo porque él es peruano de corazón. Es un gran amigo, alguien que en realidad nos va a instruir muy bien sobre el tema de las licencias. Y bueno, me gustaría que él presente también parte de su perfil profesional, porque cuenta con muchísima experiencia y yo sé que va a ser de bastante aprendizaje para todos nosotros. Así que quiero darle la bienvenida a mi buen amigo Calú y muchísimas gracias también por tu participación y apoyo a nuestra comunidad. Hoy día empezamos también esta construcción de comunidad. Bienvenidos a todos. Gracias, Clara Patricia, qué chévere. ¿Me confirman si se escucha o estoy hablando al vacío? Se escucha claramente. Perfecto, genial. Bueno, pues muchas gracias, Clara Patricia, qué chévere poder compartir ahora esta tarde sobre el tema de Creative Commons. Voy a tratar de no aburrirlos mucho. Me agrada mucho la idea de poder hacerlo con ustedes, dado de que este tema de Creative Commons lo venimos trabajando durante un tiempo importante con muchos de los que estamos ahora mismo conectados, y es como ir viendo nacer un bebé. Entonces eso emociona porque va dando sus primeros pasos, y eso como los padres y madres que somos de este pequeño bebé siempre nos emociona. Hoy quisiera hablar sobre las licencias Creative Commons, y si bien el equipo de producción le ha puesto el título que me encanta, el ABC de Creative Commons, la idea es de que esta sesión sea como un Creative Commons for Dummies. O sea, no importa si ahora mismo las personas que están conectadas saben hartísimo o no saben nada de Creative Commons, la idea es de que podamos ir paso a paso explicando el concepto para que todos nos igualemos en lo que sabemos, porque quizás uno sabe más de un tema, otro tiene otras inquietudes en otro ámbito, pero lo importante es de que vayamos entre todos compartiendo el conocimiento y tengamos una visión mucho más clara de lo que es Creative Commons. En realidad yo voy a trabajar tres temas. Voy a empezar con el tema del derecho de autor. No soy abogado. Los abogados de la sala sean un poco complacientes conmigo, que si meto la pata no me den palo muy duro. Luego voy a entrar al tema neto de Creative Commons y finalmente una tocadita muy chiquita en el tema de datos abiertos y recursos educativos abiertos. Entiendo de que hay gente de alguna universidad o de varias universidades, hay gente de la academia, y por eso quería así topar el tema muy tangencialmente, porque eso requiere otra sesión completa. Entonces, solo 3 puntos, nada más, y con eso arrancaríamos con la primera parte, entendiendo lo que es el caso del derecho de autor aquí en Perú. Voy antes del Internet. Esta era la forma en cómo nos comunicábamos antes de inclusive los mass media. La comunicación era como muy lenta, era de uno a uno. La época donde el rey emitía sus edictos y se iba lanzando ese mensaje súper despacio de uno a uno. Pero luego vinieron los mass media. Cada muñequito que está al lado izquierdo es como un periódico, una radio, una televisión que lanza un mensaje a la sociedad. Si ustedes se fijan, las cabezas de flecha no regresan porque estos mass media no tenían la misma proporción de feedback, de retroalimentación que lo que tenía la gente. O sea, si un periódico se editaba antes de Internet, solo las cartas al editor era el poco feedback que la sociedad podía darle de regreso. Y entonces nos fuimos acostumbrando a estos famosos mass media, pero vino Internet y lo cambió absolutamente todo, porque desde hace 10 o 15 años que se hablaba de la famosa de la famosa web 2.0, cada uno de nosotros somos productores de contenido. Hemos generado una conversación en Internet y por tanto las cabezas de flecha son de ida y vuelta
los debates en Twitter resultan tan interesantes y a veces tan desgastantes también, porque estamos continuamente generando contenido. Es indudable que en ese avance tecnológico, la adopción de nuevas tecnologías cada vez se reduzca en los tiempos. Fíjense en esta gráfica, es el tiempo que se necesitó para que un cuarto de la población de Estados Unidos adopte tecnología. Empezando en la parte izquierda, la electricidad le tomó 46 años para que un cuarto de la población tenga ese servicio instalado, pero el teléfono 35, la radio 31 y así va bajando. Y fíjense que la web tomó solo 7 años para que un cuarto de la población de Estados Unidos pueda tener ese servicio en sus casas. Esto, como ya les decía, con esta famosa gráfica que hace mucho tiempo ya está prácticamente pasada de moda. Estoy hablando de hace 10, 12, 15 años se hablaba de la famosa web 2.0. ¿Por qué traigo a colación todo este tema? Porque es una especie de proyección de lo que, cómo ha ido variando el concepto de derecho de autor, básicamente en dos puntos muy fuertes. Y aquí sí voy a poner solo unas 2 o 3 láminas en el ámbito legal. Cuando uno genera un contenido, llámese una fotografía, un dibujo, una canción, algo que es creatividad del ser humano, siempre va a tener la persona que genera un derecho moral sobre esa obra. Significa que es el titular de ese derecho, que bajo la legislación peruana tiene 4 Is. Significa que es inembargable, nadie te puede quitar ese derecho. Y otras 3 Is más, voy a tratar de acordarme, si alguna me olvido ya lo pasaré más adelante: irrenunciable, imprescriptible y otra I más. Esos derechos se conservan como titular de derecho de autor, y también el titular tiene la posibilidad de transferir la posibilidad de que otra persona explote su obra. Voy a poner un ejemplo. Si es que yo soy un fotógrafo que me la paso fotografiando los Andes peruanos y tengo una super foto del Huascarán, pero no tengo el tiempo, ni las ganas, ni la habilidad de hacer un usufructo de esa obra, de ponerlo en un marco, de salir a venderlo, puede venir un productor a quien yo le cedo el derecho patrimonial, y bajo un contrato, este productor, en base a una comisión o algún otro tipo de ingreso, se encarga de explotar esa obra. Entonces, este productor tiene el derecho patrimonial, puede tomar esa obra y hacer usufructo en función de lo que yo he cedido ese derecho. Estos dos derechos están contemplados en la ley de derecho de autor vigente en el Perú desde el 1996. Sin embargo, esta ley tiene sus aristas, tiene su más y su menos, porque si ustedes se fijan, desde el 96 hasta ahora, mucha agua ha pasado debajo del puente, especialmente en el tema de nuevas tecnologías, y por eso me pegué ese rollo de la comunicación, la web 2.0, porque muchas cosas han cambiado, y de hecho el nacimiento de Creative Commons de alguna manera intentaba responder a ese creciente uso de algunas obras, respetando el derecho de autor, pero adaptando a las nuevas tecnologías. Fíjense que desde el artículo 52 al artículo 56, claramente la ley vigente en el Perú dice de que para que una obra pase al dominio público, o sea, no tenga que yo pedirle permiso al autor para usarla, tiene que pasar 70 años desde que se publicó para yo poderla usar sin pedir permiso. Es decir, vamos a suponer que ahora yo escribo una canción y la edito, la lanzo al público. Esa canción yo soy el titular del derecho moral, posiblemente también del patrimonial, si no tengo un productor. Tiene que pasar 70 años desde que yo fallecí, inclusive desde que yo edité esa canción y la saqué al público, para que otra persona la pueda tomar a esa canción, cambiarla de género o darle un nuevo giro sin necesidad de estarme pidiendo permiso a mí. Puede editarla, puede meterla en un nuevo álbum o puede incluirla en una obra, en un video, en una película. Entonces, se considera que es demasiado tiempo, 70 años, donde el autor tiene un monopolio muy fuerte del uso de esa creación, porque esa ventana de oportunidad se ha ido reduciendo en el tiempo de manera práctica. Al fin y al cabo, pocas personas tienen ese cuidado
de mantener esos 70 años. Fíjense que el promedio en Latinoamérica son 50, es el caso de Ecuador, de Colombia o de otros países donde no es tanto. De todas maneras, medio siglo también es bastante tiempo. Si ustedes empiezan a fijar, tendríamos que regresar a 1950 en el Perú, y ya les voy a situar para que tengan una idea de que esas obras recién hoy estarían libres de derecho de autor, estarían en el dominio público. Por ejemplo, esta película que ganó el Oscar al mejor actriz. Esta película fue editada y fue lanzada en 1950. Hoy, recién ahora, pudiese yo tomar esta película y empezar a hacerle algunos cambios, transformaciones, sin necesidad de pedir un permiso al titular del derecho de autor. Lo mismo, por ejemplo, en esa época, saber de que este presidente ya estuvo iniciando su tercero y último periodo, el único constitucional que tuvo, porque los anteriores no fueron constitucionales, y era esa época la del Perú. O sea, estamos hablando de demasiado tiempo atrás, donde una computadora que solo te permitía hacer un par de cálculos para trazar proyectiles, ocupaba toda la habitación de una sala. No podía hacer nada más que eso, cuando ahora tenemos muchísima capacidad de cálculo y de cómputo en nuestros bolsillos o en la palma de la mano cuando tenemos un celular. Entonces, es muchísimo tiempo. Eso es lo que intento transmitir. Tiene que reducirse eso necesariamente, porque además siempre se ha puesto un conjunto de limitaciones y excepciones, porque el copyright nunca le ha dado al titular de ese derecho de autor el control completo de su obra. De hecho, el concepto del copyright nació como una forma de incentivar el uso y la creatividad por parte de los autores para generar cultura, para generar contenido, etc. Más o menos, voy a poner un ejemplo súper rápido. Imaginen este ejemplo súper raro en el Perú. De la noche a la mañana nos quedamos sin mesas y no hay mesas en el Perú. Entonces, el gobierno lo que hace es incentivar a los carpinteros como un medio, los va a incentivar, les va a dar herramientas más baratas, materia prima más barata, para que el objetivo, es decir, construyan más mesas y la población pueda otra vez tener mesas. Entonces, el medio es incentivar a los carpinteros. El objetivo es de que la población se beneficie teniendo mesas en sus casas. Lo mismo sucedía al inicio del concepto del derecho de autor. El medio era impulsar, promover, apoyar a los autores para que produzcan contenido. ¿Y cuál era el objetivo? Que la sociedad en general nos beneficiábamos de esa obra porque teníamos más acceso a cultura, más acceso a conocimiento, etc. Fíjense que en la ley de derecho de autor del Perú, y perdón por poner unas 3 o 4 láminas más en el ámbito muy legal, hay algunas limitaciones y excepciones a esa ley del derecho de autor, especialmente en el ámbito académico. Por ejemplo, en el artículo 41 se habla claramente de que en el ámbito de educación superior o instituciones de enseñanza sí puede haber algún uso donde se limita que el titular de derecho de autor impida el acceso a su propia obra. Artículo 43 también, de alguna manera. No se preocupen que más adelante yo voy a ir pasando las láminas y se pueden bajar todo esto. Artículo 44 en el ámbito de las bibliotecas, de tal manera que las personas puedan tener acceso a esos contenidos sin estar pidiendo permiso al titular de la obra. Lo mismo para préstamos en temas de bibliotecas o citas de otras obras de manera lícita. No hay necesidad de estarle pidiendo permiso al titular del derecho moral o patrimonial. En conclusión, el copyright no es un derecho natural de los autores, como por ejemplo el derecho a la libre expresión. Es un derecho natural. Todo el mundo tiene ese derecho de expresarse libremente. El caso del copyright es una concesión artificial de privilegios para motivar a que el autor produzca más y la sociedad se beneficie. De esa manera vamos poniendo el peso justo a las cosas. El objetivo no es el derecho de autor, ese es un medio. El objetivo es que la sociedad en su conjunto se vea beneficiada porque hay más producción creativa, cultural, artística, científica, académica, etc. Por lo tanto, esa palabra de proteger la originalidad del derecho de autor empieza a tener ciertas comillas porque en realidad los autores, especialmente en el ámbito de la cultura, siempre están recreando cosas.
y requieren de esa creatividad de otros autores previos para generar a su vez nuevo contenido. Entonces, si limitamos el acceso a la cultura, estamos también matando la creatividad de nuevos autores, porque no van a tener materia prima para recrear nuevo contenido cultural. Fíjense, por ejemplo, estos casos. Voy a lanzar esta canción y estoy conectado en el chat a ver si alguno tiene un poco de alguna oreja rockera. Es un género que a lo mejor no todos escuchan, pero a ver si les suena un poquito esta canción parecida a alguna que ustedes hayan escogido o hayan escuchado antes. Vamos a ver si se escucha. ¿Se logra escuchar un poquito? ¿Se escucha? ¿Todo bien? Perfecto. Vamos a ver si en el chat alguien se anima a decir a qué le suena, a qué canción, de qué género, de qué artista. Verde, verde. Tibio, tibio. Esta canción fue lanzada en el 68. Ahí es el título de la canción y la banda. Años después vino una banda un poco más conocida y se encargó de sacar en cambio esa canción. No sé si esta ya les suena un poquito más. Esta canción es Stairway to Heaven. Salió años después de la banda Led Zeppelin, efectivamente, y de esa manera, estoy viendo en los comentarios que van respondiendo, fíjense que llegaron inclusive a tener un área gris entre si era una copia o era un cover o un remake de la canción o simplemente una influencia para una nueva creatividad. Igual con otras canciones, voy a poner solo una más, a ver si esta les suena un poquito. Marcela contestó bien en la canción anterior. ¿Esta le suena esta canción? Lanzada en 1966. Bueno, años después, inclusive fruto de una controversia legal súper interesante, cuando puedan entren a Wikipedia, exactamente, de Verb. A través de un litigio, porque Reverb pidió licenciar solo un sample, un conjunto de tiempo muy específico de la canción, y a partir de ahí se entró en un debate legal súper interesante que hablaremos otro día. Solo les pongo un video más de Everything is a Remix, una propuesta súper buena de cómo muchos productores de cine toman contenido de otras películas. Joe Ball raises filmic sampling to new heights of sophistication. The killer nerve scene in particular is almost entirely a recombination of elements from existing films. The basic action is the same as this scene from Black Sunday, where a woman disguised as a nurse attempts to murder a patient with a syringe of red fluid. Daryl Hannah's heartbeat is a nod to the lead character in their Cowgirl One Eye, and the tune she's whistling is taken from the 1968 thriller Twisted Nerve. Topping it off, the split screen effect is modeled on techniques used by Brian De Palma in an assortment of films, including Carrie. Ok, si se fijaron, hay mucha influencia de otros autores, otros contenidos, y por tanto el acceso a esos contenidos va a estar basado también
en una cultura, no diría necesariamente de copia, sino de remezcla, o una cultura donde va a haber siempre contenido original previo. Cierro rápidamente esa parte y ya entro en la materia de hoy, que es Creative Commons. A ver si ya me perdí dónde estaba mi cámara. Ok, ahí está bien. Bien, entonces, Creative Commons en realidad son dos cosas. Por un lado está la organización a nivel global y por otro lado está las licencias. A veces lo confundimos, pero son esas dos cosas. La organización que promociona el uso de un conjunto de licencias. Entonces voy a centrarme en las licencias Creative Commons. Si ustedes se fijan, antiguamente un autor de contenido, sea un músico, un cineasta, un escultor, un escritor, se presentaba ante una disyuntiva, en una especie de extremos. En el un lado está el extremo izquierdo, donde está todo, mejor dicho, nada está permitido y por tanto todos los derechos son reservados. Mientras que en el lado derecho no se reservaba al autor ningún derecho para sí mismo. Por tanto, él tenía que escoger una licencia para que su contenido sea o con todos los derechos reservados o ningún derecho reservado. ¿Qué significa? Si yo acabo de escribir en este momento un libro y lo lanzo al mercado y escojo la licencia que está en la parte izquierda, ustedes como usuarios lo único que pudiesen hacer con ese libro es leerlo. Si quieren darle otro uso a ese libro, tendrían que pedirme permiso porque yo estoy reteniendo todos esos derechos para mí. Si ustedes quieren ese libro traducirlo a otro idioma, tienen que pedirme permiso. Si ustedes quieren ese libro incluirlo en un libro más grande, tienen que pedirme permiso. En fin, todos los usos de ese libro, que no sea únicamente leerlo, tendrían que pedirme permiso. Si quieren revenderlo, si quieren usarlo de almohada o como un banco para cambiar el foco. Es otro uso del libro, el cual no está autorizado. Estoy exagerando un poquito. En cambio, la parte derecha es ningún derecho reservado. ¿Qué significa? Que yo lanzo el libro y ustedes pueden revenderlo, pueden traducirlo, pueden hacerlo película, siempre respetando la titularidad del derecho de autor, porque si no eso sería plagio. Entonces ahí yo no me he reservado como autor ningún derecho y he liberado todos los derechos. Esa era la disyuntiva. Viene Creative Commons y lo que pretende es encontrar un punto medio entre esos dos extremos y entender de que nada es negro ni nada es blanco, sino que hay una escala de grises donde yo puedo ir escogiendo entre esos dos puntos. Ese es el primer concepto que quisiera transmitir. Creative Commons no es uno de esos dos extremos, sino que es una gama de opciones para que el autor conserve algunos derechos, no todos, y libere de antemano otros derechos para que los consumidores, para que los usuarios puedan darle ciertos usos a su obra sin necesidad de estar pidiendo permiso al autor, porque el autor ya concedió esos derechos antes de lanzar su obra. Repito, Creative Commons es un punto medio entre el copyright y el dominio público, de tal manera que libera algunos derechos y conserva otros. Es algunos derechos reservados. Ese sería el concepto de Creative Commons. Y por tanto el autor va escogiendo qué tipos de derechos conserva y qué tipos de derechos libera. El primero es la atribución. En este caso, este derecho, el de que las personas sepan que yo soy el titular del derecho moral de una obra, siempre tendría que estar incluido en toda obra. Por lo tanto, ese logotipo que ustedes ven, siempre el autor va a mostrarlo en sus obras. Si es que es un libro, una película, una canción o cualquier otro contenido, una página web, una fotografía, siempre las personas que usan esa obra, que la leen, que la escuchan, etcétera, van a ver ese logotipo que le está dando atribución. Es decir, yo soy el autor de esa obra y estoy poniéndome como titular y tú no podrás desplazarme o no podrás quitarme ese derecho de que yo soy el autor. La segunda, en cambio, es opcional, el famoso no comercial. Es decir, yo puedo escoger que mi obra no pueda dársele algún tipo de uso comercial por parte de ustedes como usuarios. Entonces, escojo este logotipo y lo pongo visiblemente en la licencia. Lo que estoy diciendo es, tú puedes leer mi libro, pero no lo puedes revender.
Tú puedes ver mi película, pero no la puedes revender. Tú puedes ver mi página web, pero no puedes tomar esos contenidos con fines comerciales. Hay otros autores que son más arriesgados. Eso depende de cada quien. Y dicen, yo no tengo problema. Y entonces no ponen este logotipo, y lo quitan, y lo que están diciendo es, tú sí puedes darle un uso comercial a mi obra. El anterior no hay cómo quitarlo. Acuérdense de este, la atribución. Pero el de non-comercial es opcional. Y hay autores que no lo ponen y lo que están transmitiendo al público es darle un uso comercial a mi obra sin problema, sin necesidad de estarme pidiendo permiso, porque el permiso ya está dado en el momento en que publiqué mi obra. Sigo los comentarios de ustedes en el chat. Si es que hay preguntas, me van avisando. El siguiente, sin obras derivadas, non-derivative. ¿Qué significa este? Significa de que yo como autor estoy pidiendo que ustedes, usuarios, no transformen mi obra, no saquen una obra derivada. ¿Qué significa sacar una obra derivada? Por ejemplo, traducirlo a otro idioma. O por ejemplo, yo saco una canción en un género, en el rock, y alguien quiere cambiarlo de género a un reggaetón. Entonces, si yo escojo esta opción, este logotipo, y lo publico junto con mi obra, estoy diciéndote, señor usuario, puedes usar mi obra, pero no hagas obras derivadas. Respeta mi obra íntegra, tal como está. Si saco una fotografía del Huascarán a full color, no puedes tomar esa fotografía y pasarla a escala de grises. Si saco una película, cuando tú la uses, inclusive la uses dentro de una nueva película, respétala tal cual, sin ningún tipo de edición. Eso significa sin obras derivadas. Hay personas que este tampoco les interesa porque es opcional. Entonces, si ustedes como autores o como usuarios, vamos primero al caso de autores, si como autores quisieran que le hagan obras derivadas a su obra, no hay que ponerlo y de esa manera ya está dado. Y si son usuarios, al ver esto, no van a poder hacer obras derivadas y si no está este logotipo, sencillamente sí van a poder hacer estas transformaciones a las obras previas. Y el último, si este se entendió, ya estamos al otro lado. Esta es la parte más difícil de toda la charla. El compartir igual significa de que ustedes, si es que van a generar una nueva obra, cuando no son solo usuarios, sino también cuando son creadores, van a tomar mi obra original, pero ustedes también van a publicar bajo una licencia Creative Commons. Entonces es como una especie de cadena. Entonces yo digo, lanzo mi obra, lanzo mi libro con una licencia Creative Commons y pongo este logotipo, el de compartir igual, share alike. Lo que estoy diciendo es, si tú quieres lanzar una obra derivada, usar mi obra, tienes que hacerlo de la misma manera como yo lo lancé con una licencia Creative Commons. Y por tanto es una cadena. Si es que no pongo este logotipo, obviamente tú podrás lanzar con la licencia que quieras, siempre respetando a la titularidad del derecho de autor, que soy yo. Si se fijan, estas licencias son gratuitas. No hay que registrar ni en el Indecopy ni en ningún otro lado. Se escogen. Creative Commons no gana por cada vez que alguien escoge la licencia y la incorpora en su obra. No. En realidad, Creative Commons es una fundación sin fin de lucro y se financia de las donaciones de gente que tiene mucho dinero y que le gusta fondear y a través de proyectos y concursos y otras vainas. Por tanto, no es negocio de Creative Commons venderte para que tú estés escogiendo la licencia y cada vez que escoges la licencia pagas un porcentaje. No, las licencias son gratis, son gratuitas, no se registran en ningún lado, sino que el usuario, o mejor dicho, el creador, el titular del derecho moral, escoge el tipo de licencia que quiere darle a su trabajo. Generalmente Creative Commons en todos los países no es un buffet, no es una oficina que ofrece ayuda legal en caso de una violación de una licencia. Generalmente eso no sucede. No se recomienda usar Creative Commons para software. Si hay gente de software, lo que nosotros les decimos es usa las licencias de la Free Software Foundation o de la Open Software Initiative, pero no uses licencias Creative Commons para software, dado que las licencias CC son más bien para obras, audios, videos, películas, pinturas, esculturas, etcétera, inclusive datos. Ya vamos a hablar de bases de datos también. En cambio, para software, lo ideal es que escojas otro tipo de licencias. Carlos, buenazo lo que comentas. Me alegra que te haya servido el concepto de software. Y por lo tanto, si empezamos a mezclar esos logotipos, vamos a tener 6 licencias que ya están adaptadas a nuestra jurisdicción del Perú.
Vamos a ver qué tipos de licencias son. Fíjense, la que está más arriba, la de reconocimiento, es la licencia más libre. ¿Qué está diciendo el autor cuando coloca esa licencia en su obra? Lo que está diciendo es, lo único que te pido es que sepas que yo soy el titular de esa obra y por tanto que reconozcas que yo soy ese titular. Nada más, eso es lo único que te pido. De resto, con esta obra puedes hacer lo que quieras. Si vamos bajando y vamos a la última, por ejemplo, es la más restrictiva. ¿Qué está diciendo el autor? Ahí está diciéndote, yo soy el autor, tienes que atribuirme, no puedes darle un uso comercial a esa obra, por eso él escogió y puso el símbolo de non-commercial, un dólar tachado, y además estoy pidiéndote que no hagas una obra derivada, no puedes transformar mi obra. Esa es como la más restrictiva. Sin embargo, aunque es restrictiva, no llega a ser tan restrictiva como ese extremo del copyright, porque aún así te permite darle otros usos a la obra a ti como usuario. Entonces, lo que tiene que hacer el autor es pararse frente a esto y decir, ok, de estas 6, yo voy a escoger para mi obra esta de aquí, porque esa es la que me interesa. Voy a escoger esta de acá. Y de acuerdo a eso puedo ir combinando, no hay más combinaciones, y a partir de ahí, más que el derecho de paternidad, Carlos, yo diría el derecho moral, porque al ser el titular del derecho moral, esa es la persona que termina decidiendo qué usos darle a su obra, y si quieres cambiarle la palabra paternidad a patrimonial, creo que sería un poco mejor. Si es que hay un abogado en la sala y me corrige, yo contentísimo. ¿Dónde voy a escoger la licencia? En este enlace, creativecommons.org/choose. Escoger. Voy ahí, contesto 2 o 3 preguntas. Es súper fácil, no te demoras mucho. Y de esa manera, Creative Commons va a entregarte 3 cosas. Es súper fácil. Lo primero que te entrega Creative Commons es la licencia completa, que ustedes la están viendo súper claro en este momento en sus pantallas. Como pueden ver ahí, está clarísimo, se lee todo súper bien. Y esa es la licencia que les gusta a los abogados. Si hay algún abogado en la sala, perdón, pero si hay algún problema legal el día de mañana, espero que nunca lo haya, esta es como la licencia que tú estás dándole al público y es la licencia válida, la que los abogados pueden entender. Eso es lo primero que te da el Creative Commons. Lo segundo es el resumen, lo que se llama el Commons Deed. Ese es uno para no abogados, para más humanos. Y entonces te está haciendo un resumen. Obviamente no tiene una validez legal, pero ayuda a entender en un lenguaje más coloquial qué tipo de licencia has escogido y el usuario sabe a qué se sujeta cuando utiliza tu obra licenciada bajo un Creative Commons. Buenazo la precisión que acaba de hacer Miguel en el chat. Muchas gracias. Esto es lo segundo que te entrega Creative Commons. Por tanto, esto es más fácil de entender y es como un resumen. Y lo tercero que te entrega, que es lo que a mí más me gusta, ya van a saber por qué, es un trocito de código HTML. Ese código HTML tú lo puedes copiar y pegar en un sitio web o en algún otro contenido digital, de tal manera que ya está listo para poderlo publicar con el logo que se escogió, con la licencia, etc. Y de esa manera Creative Commons te está entregando al mismo tiempo esas 3 cosas. Algunas consideraciones. Primero, cuando tú como usuario estás consumiendo una obra licenciada con Creative Commons, no estás dándole una aprobación implícita al contenido de eso. Voy a poner un ejemplo y voy a tomar el caso de Miguel para irme en bronca con él, que por ahí me está ayudando en los comentarios. Vamos a decir que Miguel lanza una obra de matemáticas y en una de las páginas, de la página 48 de su libro, dice 3 más 2 es igual a 10. Claramente eso es un error. Puede ser de matemáticas, de ingeniería civil o de leyes, que es lo que él domina. Él publica ese libro con ese error y licencia ese libro con una licencia de Creative Commons. El momento en que yo como usuario leo ese libro, a pesar de que tiene una licencia Creative Commons y hay un error, no estoy aprobando de manera implícita todo el contenido de ese libro. Alguien puede decir, sí, eso es obvio. Sí, pero hay que decirlo bajo un entorno legal. Porque no es que yo, el momento de usar esa obra, tenga o no errores, estoy dándole un endoso o una aprobación implícita. Ese es el ejemplo que se me ocurre. Otra consideración, obviamente puedes licenciar solo las obras que te pertenecen. O sea, yo no puedo coger la Mona Lisa y decir, miren, acabo de pintar este cuadro y le pongo Creative Commons. Eso es un plagio. Entonces, obviamente puedes licenciar solo aquellas obras que tú has podido trabajarlas, que tú has podido crearlas, ¿no?
Además, tú puedes licenciar distintas partes, distintos espacios de un trabajo con licencias distintas y también tienes que explicarlo de manera clara. Por ejemplo, vamos a escribir un libro. Todos los que estamos ahora conectados. ¿Cuántos estamos, Clara Patricia, conectados? Para tener una idea. Somos 14. Vamos a suponer que los 14 vamos entre todos a escribir un libro y cada uno hace un capítulo. Entonces, de los 14, hay 3 que dicen, mira, yo le voy a dar la licencia Creative Commons más libre, el BY, la atribución. Solo tienen que decir que yo soy el titular del derecho de autor y hacerme referencia, nada más. Otros 4 escriben otros 4 capítulos, un capítulo cada uno, y dicen, no, yo le voy a dar una más restrictiva. Otros 3 escogen otra, etc. Entonces, tú puedes tener un libro de 14 capítulos, pero cada capítulo tiene que explicar específicamente qué tipo de licencia han escogido su autor, porque cada uno de nosotros somos autores de un capítulo, y el libro completo va a tener claramente distintos tipos de licencias. Eso es lo que está diciendo esta consideración. Ojo que una licencia no es un escudo mágico, o sea, no es que yo le pongo una licencia Creative Commons a mi canción o a mi fotografía y nadie me la va a poder plagiar. No, en realidad lo que estás diciendo es, estoy permitiendo ciertos usos de mi obra, pero también te la pueden plagiar, sea un copyright, sea un CC o sea un dominio público. Por tanto, no es un contrato ni un escudo mágico que te protege de un posible plagio. Únicamente estás concediendo ciertos usos de tu obra al público. Y finalmente, esta es la que a mí me gusta más, una licencia abierta probablemente hace lo que quieres, porque a lo mejor tú lo que querías es eso, que tu obra se difunda, que haya mucha más gente que esté usando tu obra sin necesidad de estarte pidiendo permiso. Pero una licencia menos abierta probablemente no cumple con lo que quieres. Entonces, a lo mejor no sabías de Creative Commons y tus trabajos estabas licenciándolo con una licencia más restrictiva. Por tanto, yo se animaría al uso de una licencia más abierta, donde el usuario pueda hacer más cosas con tu obra y no tiene que estarte pidiendo permiso a cada rato para hacer todo eso. ¿Qué no es Creative Commons? Nosotros no somos un estudio jurídico. No tenemos una comisión cuando alguien tiene que litigar. No somos un bufete de abogados ni tampoco somos una consultora legal. Somos una organización sin fin de lucro que tiene capítulos en cada país y que al final voy a hablar un poquito de eso también. Tampoco somos Indecopy, no somos la Oficina del Registro de la Propiedad Intelectual del Perú, ni de patentes, y que no pretendemos desplazar a las existentes. Cada uno tiene su rol dentro de este ecosistema. Tampoco somos un colectivo de personas que estamos persiguiendo el plagio, aunque yo personalmente no me parece bien, no creo que sea una buena práctica y habrá que tener cuidado con eso, pero no pretendemos ser eso en lo absoluto, ni tampoco somos una entidad de gestión colectiva de derechos de autor, ya sea para intérpretes, para cantantes, para revistas, para la gente de cine, etcétera. No somos una gestión como lo pueden ser algunas de esas entidades. Esta es la evolución de las licencias en versiones. La versión 1.0 se lanzó hace 18 años y la actual, la versión 4, que ya tiene un estándar internacional, hace 7 años. Estos son los capítulos que tenemos en cada país. Fíjense que en el caso de Latinoamérica ya somos 16, lo cual es importante. Estos son unos pantallazos rápidos de cómo está el volumen de uso de licencias Creative Commons en el mundo. Desafortunadamente todavía no se publican los datos de los 3 últimos años, pero ya se sobrepasó, los 1.470 y pico millones de obras licenciadas con CC. Estos son algunos de los sitios, hay muchos más, que te permiten no solo buscar, sino publicar contenido con licencia Creative Commons. Si es que hay algún youtuber por aquí, cuando subes tu contenido a YouTube, un video, tú puedes escoger de que ese video no tenga una licencia copyright y sí le puedes poner una licencia Creative Commons, o cuando subes una fotografía a Flickr, o cuando subes una canción a Jamendo, que es lo que estábamos escuchando al inicio de esta sesión. A largo plazo, la visión de Creative Commons es esta, con énfasis en esos 3 ejes: investigación, educación y cultura, que justamente es lo que estamos teniendo un impacto muy fuerte gracias a Internet. Este es el sitio web, invitadas e invitados a darse una vueltita. De hecho, acabamos de tener un evento, un Summit. El Summit es un encuentro anual que todos los años nos reuníamos en diferentes partes del mundo para
en 3 o 4 días tener un curso intensivo, más que un curso intensivo, un encuentro intensivo con mucha gente. Desafortunadamente, para variar este año, fruto de la pandemia, no se pudo tener ese encuentro físico y se tuvo un encuentro virtual que acaba justamente el día de ayer. A la larga, lo que se pretende es de que Creative Commons sea como una especie de plataforma, una especie de foundation, una base, que sobre eso vas poniendo algunos pilares. Por ejemplo, la cultura abierta descansa sobre esa base. La educación abierta también, el acceso abierto en el ámbito científico, y que más adelante pueda ser una base de otras iniciativas, gobierno abierto, democracia abierta, negocios abiertos y datos abiertos. Entonces, CC es como esa base que permite asentar algunas columnas, algunos pilotes para que otros puedan irse desarrollando gracias al tema de sus licencias. Aquí quiero hacer un punto, Clara Patricia, dame una mano. ¿Cómo estamos de tiempo? Porque tengo 500 láminas más y entonces quiero ver cómo desifico este número 3 o ya vamos cerrando. ¿Cómo lo ves de tiempo? Bueno, yo lo veo muy bien. Si el público tiene ganas de seguir escuchándote, Calú, bueno, estamos muy bien. Bueno, habíamos programado una hora de 6 a 7. ¿Y qué hora es ahora mismo? Son 6:50. Quedan 10 minutos, por así decirlo, pero sí, igual las participantes quieren quedarse unos 15 minutos más de repente para terminar tus láminas. Está buena porque la capacitación está muy, muy interesante. Bueno, vamos entonces a tratar de que no se nos duerman e ir con un ritmo más o menos bueno. Voy a hablar un poco de datos abiertos. Imaginen que somos escultores. Estamos al frente de una roca, una piedra, una materia prima para empezar a trabajar. Y por lo tanto está cruda, es recién sacada de la cantera. Y entonces a esa piedra lo que le llamamos generalmente es raw data, o sea, una piedra sobre la cual vamos a empezar a trabajar algo. Luego de mucho trabajo, cincel, inspiración, errores y aciertos, termino yo como una escultura hermosísima que cuando uno se para, y hablo a título personal, cuando uno se para frente a la piedad, pasan 3 minutos y parece que no hubiese pasado el tiempo y se queda anonadado de semejante expresión cultural tan bonita, ¿no? A eso nosotros, en cambio, le llamamos los datos cocinados, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, desde un dato crudo, un trozo de piedra grande, a un dato cocinado, hay un procesamiento. Y por lo tanto, no hay vuelta atrás. Una vez que ya está publicado esa obra magnífica, ya no podemos regresar a esa roca bruta, a esa roca cruda de esos datos. Y está bien. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esos datos alguien le da otro enfoque? Dice, en vez de hacer la piedad, vamos a hacer, por ejemplo, otra obra maestra. Y le da otro enfoque, con otra inspiración, bajo otra perspectiva, y termina teniendo también un resultado final distinto al anterior. Mejor, peor, más bonito, más feo, pero es distinto. Y viene otra persona y así puedes tener otros ejemplos. Esa roca dura sin procesar es lo que le llamaríamos open data. Y por tanto, el enfoque que le podamos dar como escultores a cada una de esas obras significa que a partir de ello puedo crear nuevas cosas. Karen, estás en Chiclayo, por ejemplo, y cuando iba a Chiclayo tienes el famoso Paseo de las Musas. Ese es otro enfoque. ¿Cuál es lo interesante? Ya no en el mundo físico de esa roca, sino en el mundo virtual, cada uno puede darle un enfoque distinto, un tratamiento distinto a esos datos cuando tengo acceso a esos datos, cuando los datos están todavía crudos, en masa, en una roca, y yo los puedo procesar. Si tenemos 100 personas distintas, vamos a tener 100 enfoques distintos de esos datos. Y ya empiecen a pensar ya no en el ámbito físico, sino en el ámbito digital. Vamos a suponer que tenemos información de la población del Perú, inclusive ahora con el tema del COVID. Cada uno pudiese darle un enfoque distinto. Y por tanto, ese enfoque distinto nos llevaría a resultados distintos, todos interesantes, todos con mucha riqueza, con mucho enfoque. El peligro es de que cuando no te dan acceso a esos datos en crudo, no vas a poder tener ese enfoque y no vas a poder producir cosas nuevas, porque no hay forma de regresar. En realidad a veces sí hay forma a través de ingeniería reversa, pero esa no es la idea, tener un trabajo extra y a veces no tan preciso. Entonces, lo que siempre hemos dicho es de que, más bien, quisiera lanzar la pregunta,
Si el INEI, que es el caso de nuestro país, digo nuestro porque me han adoptado, si el INEI es la entidad del Estado que genera los datos, y si eso está siendo pagado con todos nuestros impuestos, ¿quién sería como el dueño de esos datos? Tendrían que estar metidos solo en un disco duro, ocultados, o tendrían que estar abiertos al ciudadano, dado de que eso ya se pagó con nuestros impuestos? No sé qué es lo que dicen en los comentarios, pero yo creo que primero la titularidad del derecho moral, por decirlo de alguna manera, de esos datos, de esas bases de datos que se generan, preservando siempre el anonimato, porque lo que no nos interesa es saber que fulano de tal vive en la calle tal, tiene el número de teléfono tal, se encuentra con su pareja tal día y compra esto cada mes. No, siempre preservando el anonimato y teniendo cuidado con el derecho a la privacidad, pero los datos que pueden ser públicos deberían estar de libre acceso para que todos los ciudadanos podamos acceder a esos datos. Ese es el concepto más simple de Open Data. Obviamente podemos hablar horas y horas, pero estoy tratando de simplificar con el riesgo de lo que eso supone, simplificar un poco las cosas porque creemos de que ese acceso a los datos tiene que ser una práctica para poder acceder de forma libre y sin ningún tipo de restricciones a todas esas bases de datos que son públicas, que están bien tratadas, que están anonimizadas, que respetan la privacidad de los usuarios y sobre lo cual nosotros podemos trabajar y construir cosas nuevas, ¿no? Esos son algunos de los proyectos de Open Data a nivel global. Desafortunadamente en nuestro país todavía tenemos pocos proyectos de Open Data, pero la idea es de que poco a poco esos proyectos vayan teniendo más acceso. Y va de la mano con una historia que les voy a comentar de Pepito Pérez. ¿Quién es Pepito Pérez? Es él, el que lo están viendo ahora mismo. Pepito Pérez es un profesor de educación. De aquí entro rápidamente con recursos educativos abiertos. Pepito Pérez como profesor todos los días, o casi todos los días, tiene que preparar clases, y ahora con COVID todavía mucho más. Y entonces va a los libros, va a las noticias, va a sitios web, va a revistas indexadas, y empieza a colectar, a acceder a mucho contenido para ir preparando nuevo contenido. El tema es de que cuando a Pepito Pérez empieza a tener ese trabajo, se va a preguntar qué pasa con los derechos de autor de estas obras que tengo acceso, porque algunas tendrán licencia CC, pero quizás otras no. Y entonces siempre se va a preguntar, si voy a tomar contenido de otros lados, ¿acaso no estaré infringiendo la ley? Porque es una licencia restrictiva. Y entonces se pregunta si los libros, las noticias, las revistas indexadas, tienen una licencia restrictiva o tienen una licencia abierta. Y eso puede llegar a ser un poco problemático. Por tanto, no es tan alegre esa historia de Pepito Pérez como profesor, porque ese acceso al conocimiento generalmente no es abierto. Les voy a comentar una iniciativa solo como punto de comparación nada más, o un ejemplo, no tiene otro ánimo, de lo que nos pasó en Ecuador. Como bien decía Clara, yo estuve antes de venir al Perú trabajando, y soy ecuatoriano, nada es perfecto, como siempre lo digo. Estuvimos trabajando en una universidad para poder iniciar una iniciativa, dado de que desafortunadamente, esta es una captura de una de nuestras guías de metodología de estudio, siendo universidad teníamos un acceso restringido al conocimiento porque nosotros mismos como universidad, fíjense la fecha, junio del 2016, estábamos usando una licencia restrictiva. Entonces, si queremos fomentar la sociedad del conocimiento, si queremos generar nuevo contenido, nuestras guías, que eran producto del conocimiento de nuestros profesores, el producto de la investigación, la estábamos lanzando con una licencia restrictiva. Entonces, ¿de qué aporte a la sociedad del conocimiento estamos hablando si nosotros mismos estamos dándole un uso restrictivo? No lo estamos dando de manera libre, sin ningún tipo de restricciones. Entonces lanzamos la iniciativa de Creative Commons. En abril del 2008 portamos las licencias para que no solo nuestra universidad, sino todo el Ecuador, adaptándolas a la legislación ecuatoriana, pueda usar este tipo de licencias. En el caso de la universidad, ahí fue una bronca interna interesante. Nos fuimos de puñetes, corrió un poco de sangre y al final se optó por una licencia un poco restrictiva, pero aún así no tan restrictiva con el copyright, de tal manera que a partir de ahí todo el contenido que producía esta universidad empezó a subirlo con una licencia CC, y eso le permitió, en ese entonces, estoy hablando de más de 10 años, un posicionamiento súper bueno a nivel global con otras universidades. Cuando yo entraba a ver algunas de las
de las estadísticas, veíamos universidades de Panamá, de Costa Rica, de Colombia, de Perú, citando esos contenidos porque tenían ya una licencia CC. Y por tanto empezamos a trabajar, y con eso ya voy cerrando la parte de educación, los famosos recursos educativos abiertos, que son los famosos OER por sus siglas en inglés. Son básicamente, o tienen básicamente tres cosas. Lo primero, un contenido de aprendizaje, ¿no? Un curso, un objeto de aprendizaje, un journal, etcétera. También hay unas herramientas para poder crear y entregar ese contenido. Herramientas de autoría, herramientas de delivery de contenido, ¿no? Y finalmente, unas licencias que ayudan y promueven el uso abierto. O sea, si yo lanzo ese contenido con una licencia restrictiva, no estoy haciendo una difusión del conocimiento que acabo de adquirir y ponerlo a disposición de la sociedad del conocimiento. Entonces son básicamente esas tres cosas: contenido, herramientas y recursos. Hay un libro muy bueno, un manual de la UNESCO, donde habla de unas directrices de cómo generar esos recursos educativos abiertos, y como sabíamos que íbamos a tener algún público de universidad, ponerlo en una lámina, más adelante van a poder bajarse la presentación y pueden bajarse estas directrices que me parecen súper interesantes para el tema de recursos educativos abiertos. Lo importante es de que gracias a eso, la calidad de ese material de aprendizaje cada vez va de más en más. El profesor antes contra quién competía, entre comillas, contra su profesor vecino. Pero cuando nuestros profesores, hablo por experiencia propia, 10 años atrás, tenían que poner sus contenidos abiertos al mundo, teníamos cosas desde faltas de ortografía que había que corregir, problemas de enfoque, precisión en las afirmaciones, inclusive autoría. A veces se ponía en duda alguna autoría de nuestros profesores, y la calidad empezó a subir de más en más, porque ahora compites contra otros miles de profesores en el mundo, y si tienes que enseñar a sumar, así como cuando Miguel sacó su libro de matemáticas, si tienes que enseñar a sumar 2 más 5, ya no te puedes equivocar, porque va a haber muchos ojos viéndote tu contenido, y por lo tanto la calidad obviamente se disparó. El hecho es de que también los profesores se volvieron más creativos. Obviamente hubo que apoyarlos en ese proceso, empezar a entender de que había que priorizar ese aprendizaje en ciertos grupos de profesores, y finalmente la ventaja de los recursos educativos abiertos también es de que puede servir esos contenidos en su lenguaje local. Hace 10 años había pocos recursos educativos abiertos en español, ahora hay muchísimo, y eso es lo positivo. E inclusive se disparó el tema de universidades, entre comillas, virtuales. ¿Quién no ha tomado un curso en Platzi, en Udemy o en cualquiera de estas otras universidades virtuales donde la mayoría de estos recursos educativos son abiertos? La mayoría, no todos, ¿no? Por tanto, nuestro Pepito Pérez, acuérdense, este profesor vuelve a tener una sonrisa, porque si es que todos esos contenidos que él sale a buscar tienen una licencia Creative Commons, obviamente va a poder tomar ese contenido y agregarle algo extra. Entonces, es un profesor de ingeniería civil, tiene que hablar sobre puentes, cómo construir un puente, no lo sé. Va a tener mucho contenido, pero le agrega algo propio de su entorno que se diferencia contra el resto y vuelve a hacer un remix, así como los autores de canciones veíamos antes, que tomaban algunos conceptos de otras canciones, así como los cineastas toman contenidos de otros cineastas. El profesor pudiese hacer lo mismo cuando tiene una licencia libre como CC. Cuando no tiene esa licencia, la cosa en realidad se le pone un poco más compleja. Gracias por pasar el link en el chat. ¿Es suficiente licenciar abiertamente los contenidos? Respuesta corta, no. Hay que ir un paso más allá. El fundador de la web, Tim Berners-Lee, habla justamente de que no solo tiene que haber una comunicación entre personas, sino también entre computadoras. Y aquí voy a entrar en un concepto un poquito técnico, dada la evolución que ha tenido la web. Al principio empezamos con documentos, con código HTML, y conectaban páginas. Luego pasamos a la famosa red social donde conectábamos personas. Facebook, Twitter y todos los demás nos permitieron conectar personas. Pero la desventaja de eso es de que es un contenido poco estructurado. La idea es de que a partir de ahora se evolucione para conectar datos. Entonces, de esa manera pasamos de documentos a personas y finalmente a datos. Y por tanto, esa web no solamente tiene que ser una web social, que lo fue con su más y su menos, sino una web de documentos, y más aún
enlazados a través de la metadata de los documentos. La metadata son datos que definen otros datos. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo un MP3 de una canción. Los datos es la canción, la longitud de onda que me permite escuchar la batería, el bajo, la guitarra, la voz. Pero los metadatos son aquellos datos que definen esa canción. ¿Quién es el autor de esa canción? ¿Qué tiempo dura la canción? ¿Cuál es la longitud variable de los bits de la canción? ¿En qué calidad está? ¿En qué formato? Esos son los metadatos. Entonces, esos metadatos, lo importante es que puedan estar enlazados para ir creando esa web de datos. Y además hay escalas en un conjunto de estrellas. ¿Qué es lo primero que les decimos a los profesores, a los estudiantes, a los creadores de contenido? Pon tu contenido en la web. Si no pones algo en la web, no existe. Así de sencillo. Y entonces, si lo vas a poner en la web, trata de ponerlo, aunque sea en cualquier formato, pero con una licencia abierta, por favor. No lo publiques con una licencia restrictiva. Trata de ponerlo con una licencia abierta. Si ya cumpliste eso y quieres mejorar, ok, además de ponerlo en la web, ponlo como un dato estructurado. O sea, en vez de que si tú tienes una tabla de los infectados de COVID en tu región, en tu ciudad, no hagas una captura de pantalla y no subas el JPG, porque eso no es un dato estructurado, eso es una imagen. Más bien sube un Excel por lo menos. Si bien el Excel es un software privativo, pero entre tener Excel y tener una imagen escaneada es mucho mejor un dato estructurado, porque el Excel tiene filas y columnas y de esa manera yo puedo procesar los datos. Empiezo a conectar con ese concepto de esa piedra grandota donde yo puedo esculpir y obtener obras hermosísimas. El Excel me permite trabajar con esos datos. Siguiente estrella. Bueno, pues ya no uses un software propietario como Excel. Más bien, usa un formato libre. Por ejemplo, valores separados por comas. Esas es las siglas de CSV. Y entonces de esa manera yo no tengo que comprar un software restrictivo como Excel, porque si tú me lo pasas en CSV, en valores separados por comas, yo puedo abrirlo en cualquier software que no necesariamente sea privativo y de esa manera puedo acceder a esos datos sin necesidad de un Microsoft Excel. ¿Quieres darle el siguiente nivel? Bueno, además de publicar esos datos, además de publicarlos estructurados y con un software o con una licencia libre, enlázalos a través de una URI, de tal manera que cada vez que yo en mi navegador o en mi base de datos, en mi software, introduzco esa URI, me va a llevar exactamente a ese dato. Y voy a enlazarlo a través de lenguajes, no quiero entrar en temas demasiado técnicos, como SparkQL o RDF. Y de esa manera voy creando una red, voy tejiendo entre todos esos nodos una red de datos enlazados. Y lo último, pues eso, enlazar los datos para proveer de contexto. Porque a lo mejor una tabla de infectados de COVID no es lo mismo la de hoy que la de hace 3 meses o la de hace 6 meses. Pero si voy enlazando todo, les doy contexto y de esa manera voy creando esa web de datos. Esas son un poco las escalas de los datos que se puedan ir publicando. Y entonces, de esa manera, Pepito Pérez puede regresar y hablar de Open Data. Aquí voy a pasar un poquito rápido y ya voy cerrando porque estamos cortos de tiempo. Yo pensé que no me iba a demorar tanto y no me va a dar tiempo de hablar de Open Access. Finalmente, eso casi que no estaba en agenda, pero a la última hora me decidí ponerlo y eso es casi como un bonus track. ¿Qué está pasando en Perú con el tema de Creative Commons? Bueno, en primer lugar, la ventaja es de que desde el 2006 un conjunto de locos creativos empezaron a trabajar el capítulo de Creative Commons en Perú. Algunos de ellos siguieron, otros se demoraron un poco más, pero lo importante es que en ese año se lanzó el capítulo de CC aquí en nuestro país. En 2018, Clara, que anda por ahí tras bambalinas, me invitó a mí, a Miguel y a otras personas más a un evento que organizaron junto con otras personas en Chiclayo. Y fue chévere porque fuimos y hablamos de Creative Commons, hicieron una expo dentro de un entorno muy bonito y a mí me dejó un gran sabor de boca porque veía que estas iniciativas iban de menos a más, iban de poco en poco. Yo estaba recién llegado al Perú y me parecía interesante esas actividades. Sigo en la historia. 2019, el año anterior, hubo el evento, el Summit, donde, recuérdame, Clara, si tú estuviste en el 2018 o el 2019 en Lisboa. En el 2019, Lisboa. Genial, buenazo. Entonces el año pasado tú estuviste allá y eso le permitió a Clara también pues conectar con otra gente de entornos similares, con otros líderes de otros países,
ver proyectos, lo que se está haciendo de CC en otros lados. De hecho, también, pues por si no lo sabían, Miguel es parte de la organización que él fundó, Hiperderecho. También en algunos summits yo tuve oportunidad de contactar a alguna gente de Hiperderecho que estaba yendo en representación. En fin, estos eventos te permiten ir compartiendo cosas interesantes de lo que es CC en el mundo y en cada capítulo, especialmente en el ámbito latinoamericano. Y cuando Clara regresó, seguíamos conversando, nos pegábamos a veces algunas llamadas de tanto en tanto, y ella sacó adelante su fundación, que algún ratito lo va a comentar con más detenimiento, NimeLab, y de esa manera empezó el tema. Y en algún momento con Clara decíamos, oye, está de sacar el capítulo en Perú, está de sacar, está de trabajarlo. Iba pasando un poco más el tiempo. Y también el año pasado, Karen, que también está por aquí, tuvo oportunidad de participar en Ottawa a este evento que fue como otro impulso interesante. Ella también en su momento nos hablará y justo y tarde que estábamos chateando me dice, sí, de hecho la siguiente semana hay un evento de gobierno abierto. Acuérdense de Creative Commons como ese foundation y los pilares. Educación abierta. Bueno, pues otro pilar es gobierno abierto. Karen, estás por ahí y en 5 o 10 segundos quieres así invitar rápidamente para hacer un poquito de spam sobre tu evento, si es que estás por ahí. Calu, creo que a Karen se le fue el internet Bueno, hace un tiempito, pero sí, no hay problema. en realidad están invitados y bienvenidos a el evento de las Juventudes por el Gobierno Abierto. Va a Perfecto. estar bastante interesante entre el 27 y 28 y también es un evento virtual, así que iban a haber conferencias en español, así que pueden entrar de repente aquí les compartimos ahorita los links, va a estar bastante interesante. Gracias, Calu, Súper bien. por esta mención. Súper bien, y entonces en el chat veo que Karen dice que está con problemas con el micro, los va a pasar a los enlaces ahora mismo. Y además del evento, un poco lo que quiero transmitir es cómo a través de la fundación también, la ONG de Karen de Iguana, las cosas también fueron marchando un poco más, se iba creando más eventos, este evento lo hicieron ellas el año anterior, yo solo lo pude ver de lejos porque estaba con otras cosas, pero ya empezaba a haber un movimiento mínimo. Bueno, ¿qué vino después? Inclusive otro evento de Open Data Science que también me pareció súper interesante y que hay, si pueden lo pueden googlear, hay videos en YouTube y toda la vaina, pero lo importante es de que ya hay un movimiento, o sea, no había nada, y de hecho aparecía en Chiclayo, aparecía en Piura, aparecía en otros sitios, hasta que un día dijimos, ok, vamos a reunirnos todos y vamos a tener la primera reunión del capítulo de Perú para reactivarlo, porque no es que íbamos a fundar, el capítulo ya fue fundado años atrás, pero la idea era darle una reactivación. Así que en agosto, en medio de la pandemia, hicimos una reunión con varias personas y no están todos ahí porque algunos tenían la cámara apagada, pero esta fue la primera reunión oficial para reactivar el capítulo y ahí logramos engañarlos, tanto a Clara como a Miguel. Ellos piensan que los elegimos, pero en realidad están engañados, para que lideren el capítulo Perú y empecemos formalmente a tener estas charlas como la de hoy, por ejemplo, u otras charlas anteriores donde ya retomamos el ritmo. Ya hemos tenido una con alguno de los fundadores, ahí estaba Katitza, que fue una de las fundadores de Creative Commons Perú del capítulo, ahora está en otra institución, en otra organización, Carolina Botero, que es de Creative Commons Colombia, y Matías de Argentina. Entonces ya empieza a haber un movimiento, empiezan a haber actividades, y eso es lo que quisiéramos compartirlo con ustedes para ir poco a poco generando esta conciencia de capítulo de Creative Commons Perú. Ese es el sitio web, que de hecho estamos entre comillas, tratando de mejorarlo poco a poco, poniendo más contenido, está teniendo cada vez más actividad, ya tenemos una cuenta en Twitter, están invitadas e invitados a seguir la cuenta, que siempre estamos teniendo algunos anuncios también ahí, Facebook también, y quizás la que más actividad tiene, o por lo menos la que yo invitaría más y motivaría, es el canal de Slack. Por si antes no han usado Slack, no se preocupen, no es tan difícil. Es como un WhatsApp, pero con esteroides. Tienes la posibilidad de tener grupos distintos, tienes la posibilidad de tener un histórico súper interesante, compartir contactos, cosas, iniciativas, proyectos, enlaces, y además no es un canal solo para Creative Commons Perú, sino que están todos los países, hay eventos, y es tan fácil como poner ese enlace que está en la parte inferior, darse de alta. De hecho, si alguien tiene dificultad de acceder, que se ponga en contacto con cualquiera de nosotros, conmigo directamente,
y con mucho gusto les podemos ayudar para que ingresen a la comunidad de Creative Commons y entre todos podamos ir generando ese espíritu de comunidad. Que dicho sea de paso, a mí me gusta mucho la descentralización. Hay gente en Lima, pero también hay gente en Cusco, en Arequipa, acá en Piura, en Chiclayo, y eso es lo bueno, que es un país que está promoviendo ese tipo de cultura. Conclusiones. Tranquilos que ya solo faltan 2 horas más y termino. Solo faltan 300 láminas y ya. A ver, creo que es momento de siempre ir repensando el copyright y que este tema sea un debate colectivo, no solo un grupo de abogados, un grupo de informáticos, un grupo de creadores, sino continuamente ir pensando. De hecho, en otros países, CC, Creative Commons como fundación, ayudaba al planteamiento de una reforma del derecho de autor o de la ley del derecho de autor. A lo mejor Miguel más adelante me interrumpe, sería bueno ver qué es lo que dice él como abogado, si es que en nuestro país ya se necesita actualizar esa ley del derecho de autor y si se necesita, quién está dispuesto a ponerse el polo y empezar a trabajar esos puntos, ¿no? Menos cultura de pedir permiso. Ve, no seas malito, déjame hacer esto, déjame hacer el otro. No, el autor ya te está dando permiso y tienes más conocimiento libre, ¿no? En vez de estar teniendo una paranoia para ver qué me estás copiando, qué no me estás copiando, al contrario, de que la innovación sea abierta. Mucha gente dice, no, es que tengo miedo de que me copien, si soy autor tengo miedo de que me copien. Mira, yo te diría, ten miedo a que no te copien, porque si te están copiando es porque eres referente en algo y entonces lo estás haciendo bien. Pero si nadie te copia, ni siquiera eres fuente de referencia para algo. Por lo tanto, hay que tenerle más miedo a la falta de innovación. Pensar de que ese plazo, acuérdense, los 70 años es demasiado tiempo para que el autor tenga el monopolio de la explotación de su obra. Hay ventanas de oportunidad. Tú lanzas una película peruana hoy y el autor, el productor, el inversionista sabe que tiene una ventana de oportunidad para recaudar ese dinero. Pasado ese tiempo ya nadie paga por ver esa película. Entonces, hablar de 70 años es inútil, así de sencillo. Saber de que el exceso de regulación siempre va a ahogar la creatividad, asfixia la innovación. Voy pasando esto un poquito más rápido. Y finalmente, las láminas están disponibles aquí. Yo soy Calú. Ahí está mi correo. Últimamente escribo muy poco en el blog, pero bueno, está la dirección, calú.me/bitácora. Y ahí está el enlace, así como también el código QR para que se bajen la presentación. Obviamente, esta presentación también tiene una licencia Creative Commons. Fíjense la licencia que escogí. Si quieres usar esta presentación, adelante. Y si quieres copiarla, cópiala. No hay ningún problema. Y lo único que tienes que hacer es citar que yo soy el autor de esas láminas. Y si lo vas a compartir, tiene que también ser con una licencia Creative Commons. Eso es lo que estoy diciendo en el buy y en el share alike, compartir igual. Bueno, creo que voy terminando. No sé si hay preguntas, inquietudes, insultos, solicitudes de vacancia, si todo está bien o todo está, o si los confundí un poco más. Así que, Clara, te doy a ti la palabra para ver qué hacemos, si conversamos un poquito más o lo vamos cerrando. Ok, primero, Calú, agradecerte por toda la información brindada. Ha estado bastante didáctica, interesante. Ha sido también como un recordatorio de las licencias y también esta mirada sobre la cultura libre o la cultura de lo abierto, como has mencionado. Es bastante interesante. No sé si en el público tengan alguna pregunta y aprovechemos el expertise de Calú, quien de verdad es un gran amigo, y gracias por hacer también esta línea de tiempo del Creative Commons Perú, que ha estado bastante bonita y nos ha hecho recordar también el Libre Festival y todo lo que hemos ido avanzando. Ha estado bastante bonito. ¿Alguien tiene algún comentario? Como si no, para ir cerrando. Yo quería decir algo, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y todos. Yo soy Miguel Morachimo, soy una de las personas del equipo organizador de Creative Commons Perú y estamos muy contentos de que nos acompañen esta noche y gracias a Calú por compartir con nosotros su conocimiento. Además, yo creo que lamentablemente Creative Commons yo pienso que es algo de lo que mucha gente habla o de lo que mucha gente ve en internet y como que asumen más o menos cómo funciona, pero a la hora, a la segunda pregunta que le haces a alguien sobre Creative Commons, ahí te das cuenta que no sabe realmente casi nada. Y yo creo que es particularmente valiosa desde el punto de vista de Calú, además como una persona no abogada, ¿no? Entonces, el que es una persona, digamos, que no está corrompida en términos de lenguaje y razonamiento por el derecho,
pueda explicarnos, demuestra hasta qué punto esto es un producto que no está diseñado exclusivamente para que lo usen o lo entiendan abogados, sino que aspira a abarcar el gran público. Pero yo lo que quería, he dado algunas charlas también de este tipo, y siempre hay como algunos mitos clásicos sobre Creative Commons, que yo quería, que no sé si están presentes en la sala, pero quería abordarlos directamente, ¿no? O sea, a menudo mucha gente piensa que el Creative Commons es una suerte de alternativa a los derechos de autor. Así como o eres de la U, o eres de la Alianza, o eres de, ¿cómo es? De Emelec y ¿cuál sería la competencia, Calú? Barcelona, Emelec o Barcelona. El Barcelona de Guayaquil, ¿no? Entonces, pero nada que ver, o sea, si ustedes han seguido la presentación de Calú, los Creative Commons, o sea, las licencias Creative Commons existen como una alternativa dentro de la estructura de los derechos de autor. O sea, si mañana se derogara la ley de derechos de autor, no podría funcionar Creative Commons. En ese sentido, por ejemplo, a veces aunque es un eslogan bonito y se ve y se escucha chévere, etcétera, decir copyleft o ese tipo de cosas, realmente yo creo que eso trae una metáfora incorrecta, porque hace pensar que es o copyright o copyleft, o es derechos de autor o no es no derechos de autor, cuando realmente los Creative Commons se apalancan en el sistema actual de derechos de autor, y es gracias a que el sistema actual de derechos de autor reconoce que un autor puede hacer lo que quiere con su creación, que las licencias Creative Commons le ofrecen ese camino al creador para que el creador pueda elegir compartirlo en sus propios términos, ¿no? Ese es un primer mito. Y un segundo mito está muy relacionado con lo que decía Calú al inicio, que de hecho, ojalá más adelante podría ser una charla completa sobre cómo el sistema de derechos de autor, aunque crecemos pensando que es una forma de derecho de propiedad, como Clara Patricia es dueña de sus lentes, o alguien puede ser dueño de un auto, realmente es una forma distinta del derecho de propiedad. Ustedes piensen, los derechos de autor por defecto vencen, ¿no? ¿Qué otro derecho de propiedad? Los derechos de propiedad regularmente no vencen. Hay algunas instituciones, yo sé que por ejemplo el profesor Tejada, que nos acompaña, se puede pensar en situaciones en las que el derecho de propiedad real vence, pero en general no vence así tan fácil. En cambio, los derechos de autor por defecto vencen. Y a lo que voy es que los derechos de autor, una buena manera de... Yo creo que tienen un mal nombre. Los derechos de autor no deberían llamarse derechos de autor, porque los derechos de autor lo que son políticas públicas de acceso a la cultura y al conocimiento. Y por ende, como decía Calú, lo que buscan es que la gente acceda a la cultura y al conocimiento a través de un sistema, de un ecosistema legal. Lo que existen son derechos de autor y, esta es la parte clave, y debería ser la otra mitad de la balanza, son derechos de los usuarios. Por eso es que nosotros podemos prender la radio y escuchar música sin pagarle a nadie. Por eso es que yo puedo cantar una canción y no hay ningún problema. Por eso es que yo puedo ir a una biblioteca y sacar un libro, sacar un CD, sacar un DVD y no pagarle a nadie. Esos son los derechos que tenemos como usuarios. Lamentablemente, en el camino, desde que se crearon los derechos de autor hasta hoy, quienes han sido más vocales en ganar nuevos derechos han sido los autores y los creadores y los titulares de derechos, y no necesariamente los otros usuarios. Nosotros los usuarios nos hemos quedado con algunos derechos, como el derecho de cita, el dominio público y todo eso, pero hay mucho más que podríamos tener. Y yo creo que hay también un camino bien interesante de reflexión que los Creative Commons abren para ayudarnos a continuar pensando qué otras cosas podemos hacer los usuarios para continuar arrobándonos derechos que nos corresponden por naturaleza en este sistema equilibrado de derechos de autor y que no estamos haciendo. Entonces, fin de mi rollo, perdón por secuestrar tu charla, Calú, te devuelvo a tu audiencia. Para nada, súper bien y muy buenas precisiones, Miguel. Me siento un poco más seguro porque, claro, yo, como bien dijiste, no soy abogado y el escucharte a ti me da más tranquilidad y saber de que lo haces con la base jurídica. Así que muchas gracias por comentar. ¿Dirías que mi voz da tranquilidad, Calú? Eso no puedo decirlo en público. El equipo de gestión es así, lo máximo. Bueno, a los que han participado, han estado de temprano y se han ido sumando también, les queremos agradecer haber compartido este espacio junto a nosotros. Bueno, en realidad estamos creando y construyendo comunidad. Hernán, bienvenido, Hernán de la Universidad Nacional de Barranca. Lo presento, Calú. Bienvenido, Hernán, te activo el audio. Ahí está. Buenas tardes, muy buenas tardes con todos. Gracias por la invitación, en realidad, muy interesante la charla. Aprovechando este espacio, quisiera hacerles una pregunta, más que nada una recomendación. ¿Qué tipo de licencia Creative Commons nos recomiendan? Nosotros publicamos la tesis de nuestros estudiantes en un repositorio institucional en línea. Entonces,
¿qué tipo de licencia sería la adecuada, en este caso, para ese tipo de trabajos, tesis de los estudiantes? Ok, gracias también Hernán por participar. Sabes de que es una pregunta súper interesante y pudiese pasarme horas, pero voy a tratar de resumir lo mejor que pueda, porque es una pregunta que también cuando yo estuve en la UTPL en Ecuador, también nos hicimos esa pregunta. Lo primero que yo te diría es, habría que revisar la legislación para ver quién tiene la titularidad del derecho moral de la tesis, perdón, del derecho patrimonial de la tesis de los estudiantes. Generalmente, a veces de manera expresa, escrita, el estudiante cede el derecho patrimonial de la tesis a la universidad. Eso habría que ver si está bien claro, porque de lo contrario, tú vas a licenciar una obra como universidad de un estudiante, pero que no te pertenece. Entonces, lo primero que habría que preguntarse es, ¿la universidad tiene el derecho patrimonial porque el estudiante le entregó esa titularidad patrimonial y la universidad puede licenciar la obra? Esa sería la primera pregunta y ahí el equipo de abogados de la universidad debería involucrarse. Paréntesis. Inclusive, dependiendo de los tiempos y de las complicaciones laborales que todos tenemos, a lo mejor podemos ayudarles a ver esa parte, cierro paréntesis. Una vez que tienes la seguridad de que la universidad tiene ese derecho patrimonial, recién ahí puedes plantearte la iniciativa de ver qué licencia vas a escoger para liberar ese contenido. Y entonces te paras frente a la lámina que estoy compartiendo y dices, tengo 6 opciones. La opción que está en la parte superior es la más abierta. Y entonces ahí, el momento en que tú publicas las tesis con esa licencia, le estás diciendo a los usuarios, ustedes solo tienen que citar a la universidad y al estudiante, nada más. Y mientras escojas las que están en la parte inferior, son más restrictivas. Y entonces ahí, si escoges la última o la antepenúltima, por ejemplo, la antepenúltima, ahí estás diciendo, van a tener que atribuirnos la titularidad al estudiante y al profesor, perdón, al estudiante y a la universidad, no podrán darle un uso comercial a esa tesis y tienen que darle un mismo uso y van a tener que compartir de la misma manera bajo una licencia Creative Commons cuando ustedes generen un nuevo trabajo. Si me preguntas cuál es mejor o peor, ahí me salgo con la respuesta fácil que siempre salimos cuando estamos en esas circunstancias. Depende, o sea, depende de varios factores. Si quieres darle más difusión, escoge una licencia más abierta. Si quieres darle un mayor control y retener tú más derechos, te toca dar una licencia más restrictiva. Esa es como una primera respuesta inicial. Pero ahí con mucho gusto, a lo mejor ya fuera de presentación y a lo mejor cruzamos datos, nos sentamos a conversar y podemos ver qué recomendaciones específicas les podemos dar. Pero repitiendo otra vez la pregunta, primero, tendrían que tener la titularidad del derecho de autor de las tesis porque el estudiante firmó entregando y segundo, ver qué es lo que buscan. Buscan posicionamiento de la universidad, buscan aportar a la sociedad del conocimiento, buscan prestigio y reconocimiento e inclusive cuando ya lo decidan, se lo lanza con bombos y platillos, o sea, no es que yo comparto ya, sino que hago un evento y lo publico y digo a partir de ahora todos nuestros trabajos. Y además, es algo que también lo hicimos en Loja, no solo las tesis, ¿por qué no ir pensando en otros contenidos que la universidad genera? Como por ejemplo libros o artículos de investigación o reportes o inclusive videos, etcétera. Todos los contenidos que puedan tener una licencia CC. No sé si Hernán puede responderte la pregunta. Por Sí, favor. claro, claro, muchas gracias tu comentario y de verdad también agradezco la disposición que tengas para poder sentarnos de repente a conversar y analizar un poco el dato. Te comento, mira, sí, nosotros, los alumnos, prácticamente nos autorizan la publicación. La Genial. publicación de su tesis con un documento que ellos firman, nos autorizan. Y en la actualidad nosotros le estamos colocando la licencia de la última, la que mostraste, la Ok, 4.0. perfecto. Entonces, me parece que es muy restrictiva. Sería cuestión de analizarlo en todo caso. Y agradecería si te voy a escribir un correo, agradecería si podemos
conversar un poco y de repente también en adelante realizamos un taller para la Universidad de Barranca. No sé si sería posible, aprovechando este espacio. Encantadísimo, o sea, esa es parte de la función nuestra como capítulo, el hacer difusión, el que otras universidades también puedan irlo conociendo y si quieren algo específico o tratar algún tema, obviamente lo compartiríamos entre todo el equipo a ver quién es la persona que mejor lo pueda hacer, pero de nuestro lado, como capítulo de Creative Commons Perú, encantado de poder colaborar. Muchas gracias. Sí, pues, y teniendo en cuenta que la universidad se produce, ya sea trabajos de investigación, como materiales, libros, videos, entonces muchas veces se necesita también el tipo de licencia. Perfecto. Ahí tienes Gracias, mis muy datos a amable. las órdenes, Hernán. A ti, muchas gracias. Gracias. Gracias a todo el equipo, en realidad, por la invitación. Muchas gracias por la Hernán, organización de este. con muchísimo gusto, la verdad. Esperamos que también podamos seguir trabajando y si en tal caso, como dijo Calú, poder también conversar con la universidad. Y qué bueno Sí, que estén excelente, generando contenido. Sí. Bueno, ¿alguien excelente. más quiere hacer algún comentario aprovechando el espacio? Sino como para hacer el cierre ya de esta sesión. Muchísimas gracias. Bueno, como comentario, reforzar la idea de que esto va a ser más fuerte en cuanto ustedes se suman. No solamente en el Slack, que es la principal vía de comunicación que tenemos, sino también, que estoy seguro ya han comentado, de los grupos de trabajo que estamos impulsando dentro del mismo capítulo. Entonces allí es que queremos tocar los temas de GLAM, que es museos, archivos, librerías, el tema de gobierno, el tema de educación y de construcción de comunidad misma. Entonces los invitamos muchísimo a sumarse al Slack y a sumarse como activamente a ser parte de este capítulo. Muchísimas gracias Karen, muchísimas gracias Miguel también por la intervención y por los comentarios. Y bueno, sí, estamos construyendo comunidad, esperamos, la verdad es que este capítulo se crea en realidad con ustedes. Súmense al Slack, si en tal caso tienen alguna dificultad con el link que compartimos, pueden compartir también sus correos electrónicos aquí en el chat o igual pueden por Twitter dejarnos también un mensaje directo y pues los agregamos al Slack. Quiero cerrar agradeciendo a Calú por tan didáctica información, por todo lo que nos has compartido, Calú, y exactamente también por estos años de amistad en el cual, como tú dijiste, ya tenemos este bebé que tiene que ir creciendo y pues muchas gracias también por ponerle fuerza e impulsar este movimiento y el capítulo peruano aquí, ¿no? El capítulo de Creative Commons aquí en Perú. Y bueno, muy buenas noches, buen fin de semana y bueno, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Gracias, muchas gracias. Hasta Gracias a luego. todos. Buenas noches.